¿Cómo es posible que aún existan criaturas que nunca hemos visto? En laboratorios, selvas remotas y fondos oceánicos, los científicos acaban de descubrir 40 especies tan extrañas que parecen salidas de otro planeta. El loro nocturno no volador. Imagínese un loro que nunca surca los cielos, pesa más o menos lo mismo que un gato doméstico y solo cobra vida al anochecer. Parece sacado de una fantasía, ¿verdad? Te presentamos al kakapo, un ave tan rara y misteriosa que durante años se creyó extinguida. Originario de Nueva Zelanda, el kakapo es la única especie de loro del mundo que no puede volar. En lugar de volar, este pájaro verde musgo y robusto se arrastra por el suelo del bosque, perfectamente camuflado entre las hojas. Lo que es aún más fascinante es que los kakapos se cuentan entre las aves más longevas, con algunos individuos que alcanzan edades cercanas a los 90 años. Pero la supervivencia ha sido dura para estas aves. Cuando los humanos se asentaron en Nueva Zelanda, introdujeron depredadores como ratas y gatos, que casi acabaron con la población de kakapos. En la década de 1990 quedaban menos de 50 ejemplares. Gracias a intensos programas de conservación, su número ha aumentado lentamente, aunque el kakapo sigue siendo una de las criaturas más raras de la Tierra. El kakapo también es famoso por su peculiar personalidad. Es curioso y algo torpe, y los machos emiten una llamada atronadora, como un tambor lejano, para atraer a sus parejas. Durante la época de cría, estos machos cavan cuencos especiales en el suelo para amplificar su llamada. A veces llaman durante semanas con la esperanza de atraer a una hembra. Proteger al kakapo es una tarea monumental, pero los conservacionistas siguen luchando por el futuro de esta extraordinaria ave. Con un esfuerzo continuado, las generaciones futuras podrían seguir oyendo sus inolvidables cantos resonando en los bosques neozelandeses. El caballero planeador silencioso. ¿Te has topado alguna vez con un animal que parece un cruce entre un murciélago, un lémur y una ardilla voladora, pero que no está emparentado con ninguno de ellos? El colugo de Sunda es un experto del aire. A pesar de su engañoso nombre, no es un lémur ni es capaz de volar. En su lugar, esta criatura se desliza por el aire con una habilidad asombrosa, cubriendo a veces distancias de hasta 100 metros en un salto en picado. Es una impresionante proeza de parkour natural. El colugo de Sunda, que se encuentra en las exuberantes selvas tropicales de Malasia, Tailandia e Indonesia, es un animal poco común. Su pelaje es el disfraz perfecto, imita también la corteza de los árboles que ni siquiera los lugareños se dan cuenta de su presencia. Lo que hace al colugo de Sunda tan fascinante es su modo único de moverse. Utiliza una gran membrana cutánea llamada patagio, que se extiende desde el cuello hasta los dedos de las manos y los pies y la cola, convirtiendo todo su cuerpo en un ala que planea. Y lo que es más, lo hace en silencio, moviéndose por las copas de los árboles sin hacer ruido, lo que aumenta su presencia fantasmal. A pesar de sus impresionantes habilidades aéreas, el colugo de Sunda es una criatura reservada que pasa gran parte de su tiempo alimentándose de hojas. Los científicos siguen desentrañando los misterios de su forma de navegar y comunicarse en las densas copas de los árboles, lo que la convierte en uno de los mayores enigmas del reino animal: la rana de arroyo de Río Negro. ¿Qué criaturas ocultas podrían estar al acecho en los densos bosques de Ecuador? En 2023, los científicos introdujeron una nueva y extraordinaria especie de rana, la Hylocertus tolkieni. Conocida como rana de arroyo de Río Negro, fue descubierta en el Parque Nacional Río Negro Sopladora, situado en la vertiente oriental de los Andes, en el sureste de Ecuador. Esta zona protegida, creada en 2018, se extiende por miles de hectáreas de bosque primario prístino y sirve de refugio a muchas especies raras. La rana de arroyo de Río Negro destaca por su aspecto vívido. De unos 6,5 centímetros de largo, su dorso es gris verdoso, decorado con brillantes manchas amarillas y diminutos puntos negros. Su garganta, vientre, costados y parte inferior de las extremidades brillan con un amarillo dorado, marcado por grandes manchas negras. Llaman la atención sus ojos, que muestran un iris rosa pálido rodeado de un anillo oscuro.
Esta especie rinde homenaje a J.R.R. Tolkien, el célebre autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Los investigadores consideraron que los colores mágicos y el aspecto distintivo de las ranas evocaban a los seres míticos de los cuentos de Tolkien. Hylocertus tolkieni pertenece a un género de 39 especies conocidas de ranas arborícolas que se reproducen en arroyos y viven desde Costa Rica hasta Bolivia. Estas ranas prefieren hábitats a lo largo de arroyos o ríos, donde sus renacuajos se desarrollan entre las rocas en aguas rápidas y limpias a grandes altitudes. El descubrimiento pone de relieve la extraordinaria biodiversidad de los Andes y la urgente necesidad de proteger estos entornos vírgenes. Sin embargo, los científicos solo han visto un individuo hasta ahora, por lo que se necesitan más estudios para conocer el tamaño de su población de hábitos y riesgos como el cambio climático y la pérdida de hábitat. El antiguo sapo excavador. ¿Te imaginas un sapo que exista desde la era de los dinosaurios? Te presentamos al sapo de madriguera mexicano, un extraordinario superviviente de la prehistoria. Es el único miembro que queda de su antigua familia, Rhinophrinidae, lo que lo convierte en uno de los anfibios más evolucionados de la Tierra. La línea evolutiva de este sapo se separó de otras ranas hace más de 190 millones de años, lo que significa que existe desde la época de los dinosaurios. El sapo de madriguera mexicano tiene un aspecto característico. Su cuerpo es robusto y casi redondo, y mide entre 6 y 8 centímetros. Su piel varía entre el marrón oscuro y el casi negro, con una llamativa franja roja o naranja que le recorre la espalda y manchas a juego en los costados. Su nariz pequeña y puntiaguda y sus ojos diminutos le confieren una expresión divertida. Sus extremidades cortas y fuertes terminan en garras en forma de pala, perfectas para excavar bajo tierra. Como su nombre indica, este sapo pasa la mayor parte de su vida bajo tierra y solo emerge durante las fuertes lluvias para reproducirse. Cuando llega la estación lluviosa, los machos flotan en charcas temporales, hinchándose y emitiendo una llamada en voz baja para atraer a las hembras. Tras un breve cortejo, las hembras ponen miles de huevos en estas charcas efímeras. Los huevos eclosionan en unos días y los renacuajos se transforman en sapitos en un plazo de 1 a 3 meses. La dieta de este sapo es bastante especializada y se alimenta principalmente de hormigas y termitas, ranas de cristal llamadas mashpi y sustantivos. Descubiertas en 2022, estas ranas no solo son un testimonio de la notable biodiversidad del país, sino que también muestran una de las adaptaciones más asombrosas de la naturaleza. Lo que hace que las ranas mashpi y nouns sean tan extraordinarias son sus estómagos translúcidos. La transparencia es tan extrema que permite a los observadores ver sus órganos internos y, en el caso de las hembras, incluso los huevos que llevan. Ahora necesitamos encontrar una con un lado ventral transparente. Esta extraña característica es más que una peculiaridad fascinante. Tiene un propósito crucial de supervivencia. La transparencia de sus estómagos ayuda a las ranas a mimetizarse con su entorno, camuflándolas eficazmente contra los depredadores. Cuando se las ve desde arriba, sus cuerpos se vuelven casi indistinguibles de las hojas y la vegetación circundantes, ya que sus órganos internos están ocultos de una manera que imita el aspecto del follaje que las rodea. Esta técnica de camuflaje es especialmente importante para criaturas pequeñas como estas ranas, que miden menos de 1 pulgada de largo y los depredadores las pasan por alto fácilmente. Además, los estómagos transparentes de estas ranas, combinados con su pequeño tamaño y coloración verde, las convierten en maestras del camuflaje. Su capacidad para mimetizarse con las hojas es asombrosa y explica por qué permanecieron sin ser detectadas por los científicos durante tanto tiempo. Este estómago transparente puede parecernos extraño, pero es un brillante mecanismo de supervivencia que las ayuda a evitar a los depredadores en sus densos hábitats. Imaginar tal transparencia en los humanos es lo suficientemente diferente como para hacer que cualquiera se replantee el uso de pantalones blancos. La idea de tener nuestros órganos internos a la vista es ciertamente inquietante. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Híbrido Hunter. Clasificar animales es una tarea complicada,
especialmente cuando la naturaleza presenta criaturas tan extrañas y extraordinarias como la araña pelícano. Este extraordinario arácnido, llamado así por su sorprendente parecido con un pelícano con su cuello largo y delgado, es una de las criaturas más extrañas jamás descubiertas. La araña pelícano, que mide aproximadamente el tamaño de un grano de arroz, tiene un aspecto y un comportamiento inusuales que la convierten en uno de los miembros más fascinantes y misteriosos de la familia de las arañas. Durante siglos, se creyó que esta araña estaba extinta, y no hubo avistamientos ni informes de su existencia después de que se descubrieran sus restos fosilizados atrapados en ámbar. Estos antiguos especímenes, que datan de hace unos 50 millones de años, fueron la única evidencia de la existencia de la araña hasta el siglo XIX. No fue hasta hace poco, en 2019, que los científicos se sorprendieron al encontrar nuevas especies de arañas pelícano en las selvas tropicales aisladas de las regiones montañosas de Madagascar. Estas áreas son tan remotas y de difícil acceso que es probable que las arañas hayan permanecido sin descubrir durante siglos. Escondida a plena vista, las peculiares técnicas de caza de la araña pelícano la distinguen de las típicas arañas tejedoras de telarañas. En lugar de utilizar una red tradicional para capturar presas, esta araña es una hábil depredadora de otras arañas y se dirige específicamente a sus primos arácnidos. Sigue silenciosamente los hilos de otras telarañas y con una precisión increíble tira de las hebras para imitar las vibraciones de una presa que se debate, atrayendo a la víctima desprevenida más cerca. Una vez a una distancia de ataque, la araña pelícano ataca con sus mandíbulas mortales en forma de pico, que están equipadas con colmillos venenosos. El arácnido empala a su víctima antes de colgar la boca abajo, donde inyecta veneno para inmovilizarla y finalmente matarla. Este método de caza es a la vez espantoso y cautivador. Demuestra la eficiencia pura de la naturaleza. El veneno paraliza a la víctima, lo que permite a la araña pelícano darse un festín a su gusto. Largo y profundo. Cuando pensamos en criaturas no descubiertas, a menudo imaginamos seres pequeños y esquivos escondidos en bosques o en cimas de montañas remotas. Sin embargo, algunos de los organismos más extraordinarios pasan desapercibidos justo debajo de nuestros océanos. En 2020, investigadores que bucearon en la costa de Australia Occidental hicieron un descubrimiento sorprendente: un sifonóforo, un organismo resplandeciente, casi de otro mundo, que medía unos increíbles 118 metros de largo. Este asombroso tamaño hace que el sifonóforo sea el animal más largo conocido en la Tierra, eclipsando incluso a la ballena azul, que puede crecer hasta 30 metros. Su descubrimiento es un recordatorio sorprendente de cuánto del océano permanece sin explorar y cuántos secretos esconde bajo su superficie. A primera vista, el sifonóforo podría parecer una sola criatura, brillando de manera inquietante en las aguas oscuras. Sin embargo, este animal no es un organismo singular, sino más bien una colonia de miles de organismos multicelulares especializados llamados zoozooides. Aunque parecen criaturas individuales, trabajan en perfecta armonía para funcionar como uno solo. Cada zooide tiene su propia función. Algunos se dedican a la alimentación, otros al movimiento y otros a la reproducción. Algunos zooides actúan como alimentadores, utilizando sus células urticantes para capturar presas, mientras que otros pasan los nutrientes a través de un sistema digestivo compartido que beneficia a toda la colonia. Esta red compartida permite que el sifonóforo prospere como una entidad gigante y coordinada. La intriga del sifonóforo radica en cómo sus zooides genéticamente distintos y que funcionan de forma independiente se coordinan a la perfección. La sincronización de tareas como la alimentación y el movimiento en esta vasta estructura plantea preguntas sobre la comunicación y la cooperación en la naturaleza. Los científicos siguen estudiando cómo estas unidades mantienen el delicado equilibrio de la colonia. Muntjac en miniatura. Imagínese caminar por los densos bosques de Myanmar y tropezarse con un ciervo diminuto no más grande que un perro pequeño. En 1997, el biólogo Alan Rabinovitz tuvo esta extraordinaria experiencia. Al principio confundió a la criatura con un ciervo joven,
pero una observación más profunda reveló que, de hecho, era una hembra adulta de una especie previamente desconocida, el muntjac de las hojas. Este diminuto ciervo mide solo 50 centímetros de alto, lo que lo convierte en una de las especies de ciervo más pequeñas del mundo. Su tamaño es tan pequeño que los cazadores locales afirman que pueden envolver todo el cuerpo del muntjac de las hojas en una sola hoja grande, lo que le da a la especie su nombre apropiado. A pesar de su pequeño tamaño y su adorable apariencia, los muntjacs de las hojas no son fáciles de encontrar. Viven en los bosques densos y apartados de Myanmar, donde se camuflan bien entre la espesa vegetación. Su pequeña estatura les permite permanecer ocultos entre la maleza y su pelaje marrón les ayuda a mimetizarse perfectamente con el entorno forestal. Además, los muntjacs de las hojas son animales solitarios, que prefieren mantenerse solos en lugar de formar grandes manadas como otras especies de ciervos. Este estilo de vida solitario y su capacidad para permanecer fuera de la vista probablemente contribuyeron a la demora en su descubrimiento, ya que su hábitat remoto y su comportamiento esquivo los hicieron casi imposibles de detectar. Estos ciervos en miniatura también son increíblemente esquivos. Se mueven con cautela a través del denso suelo del bosque y a menudo se mantienen ocultos en la maleza para evitar a los depredadores. Su pequeño tamaño y naturaleza reservada los convirtieron en un enigma hasta el descubrimiento de Rabinowitz. Si bien su apariencia puede hacerlos parecer los candidatos perfectos para mascotas, el muntjac de las hojas está mucho mejor en su entorno natural. Los bosques que habitan les proporcionan el refugio y el alimento necesarios, el enigma blindado de la naturaleza. En la umbría de los bosques y praderas vive una criatura tan extraordinaria y poco común que la mayoría de la gente nunca la ha visto en su entorno natural. ¿Ha oído hablar de un animal que parece una mezcla de armadillo y piña? Cubierto de escamas duras y superpuestas, no se parece a nada vivo en la actualidad. Pero, ¿dónde se esconde? ¿Por qué es tan escurridizo? A pesar de su sorprendente aspecto, el pangolín sigue siendo uno de los mamíferos más sigilosos del mundo. Se mueve silenciosamente por la noche, mientras gran parte del mundo ignora su existencia. Estos mamíferos acorazados son únicos por ser los únicos cubiertos de escamas protectoras hechas de queratina, el mismo material de las uñas humanas. Sin embargo, en lugar de luchar con su armadura, los pangolines se defienden de otra manera. Cuando se ven amenazados, se enroscan en una bola apretada, lo que hace casi imposible que los depredadores les hagan daño. Por desgracia, los pangolines se enfrentan a graves problemas. Son los mamíferos con los que más se trafica en todo el mundo. Sus escamas son muy codiciadas para la medicina tradicional, a pesar de que no hay pruebas científicas de sus beneficios. Además, su carne se considera un manjar en algunas regiones. Como consecuencia, el número de pangolines está cayendo en picado y la especie se acerca peligrosamente a la extinción. A pesar de estos problemas, los conservacionistas trabajan activamente para protegerlos. Organizaciones de todo el mundo luchan contra el comercio ilegal, crean programas de rescate y rehabilitación y sensibilizan a la opinión pública sobre la importancia de los pangolines. La pregunta apremiante sigue siendo: ¿podrán estos esfuerzos salvar a los pangolines antes de que desaparezcan para siempre? El curioso ornitorrinco. Imagine un animal tan extraño que los primeros científicos creyeron que era un engaño. Es el ornitorrinco, una extraña mezcla de pato, castor y nutria. Pero aquí viene lo bueno. Es un mamífero que pone huevos. Sí, has oído bien. Originario de Australia, el ornitorrinco es uno de los mayores rompecabezas naturales del planeta. Está perfectamente adaptado a la vida en el agua, con patas palmeadas que actúan como aletas y una cola plana que le ayuda a orientarse. Su pico no es solo un adorno. Repleto de electrorreceptores, ayuda al ornitorrinco a detectar presas bajo el agua, lo que le confiere un sentido casi sobrenatural. Pero aún hay más. Los ornitorrincos macho tienen espolones venenosos en las patas traseras. Su aguijón puede causar un dolor intenso, tan fuerte como para incapacitar a un perro. Esto hace que el ornitorrinco diste mucho de ser la criatura adorable que muchos imaginan. A pesar de su singularidad, ver un ornitorrinco en libertad es increíblemente raro. Son tímidos,
casi siempre nocturnos y pasan gran parte del tiempo bajo el agua. Sus poblaciones están amenazadas por la pérdida de hábitat y el cambio climático, lo que pone en peligro su supervivencia. Los científicos siguen descubriendo nuevos secretos sobre este enigmático mamífero, demostrando que la creatividad de la naturaleza no tiene límites. El ornitorrinco nos recuerda que la evolución puede ser maravillosamente extraña y que algunos misterios están destinados a permanecer salvajes. La jirafa cebra oculta. ¿Cómo puede un animal permanecer sin descubrir durante siglos en una región tan estudiada? Te presentamos al okapi, una criatura tan secreta que no se registró oficialmente hasta 1901. Si no ha oído hablar de él, no es el único. A primera vista, el okapi parece una mezcla de varios animales. Tiene el cuerpo de un caballo, las patas rayadas de una cebra y la cabeza de una jirafa. Sorprendentemente, su pariente más cercano es la jirafa, con la que comparte rasgos como una lengua impresionantemente larga que puede estirarse hasta 45 centímetros, ideal para arrancar hojas en las profundidades de la selva congoleña. Sin embargo, avistar un okapi en libertad es un reto formidable. Estos animales son maestros de la ocultación y viven en lo más profundo de la densa selva, donde sus patas rayadas desaparecen en las sombras. Incluso a los rastreadores expertos les resulta difícil localizarlos. Por desgracia, su naturaleza solitaria no les ha protegido del peligro. La pérdida de hábitat y la caza furtiva han incluido al okapi en la lista de especies en peligro de extinción, aumentando la urgencia de los esfuerzos de conservación. Afortunadamente, los parques nacionales y los programas de cría en cautividad ofrecen alguna esperanza a estas fascinantes criaturas. El okapi es la prueba de que la naturaleza aún esconde muchas maravillas por descubrir. ¿Qué otros secretos pueden estar acechando en los rincones más remotos del mundo? El diminuto fantasma de la selva. ¿Has visto alguna vez un animal con unos ojos tan enormes que parecen salidos de un dibujo animado? Te presentamos al tarsero, uno de los primates más pequeños y escurridizos de la Tierra. Estas diminutas criaturas, no más grandes que la palma de la mano de un ser humano, son tan sigilosas que incluso a los científicos les cuesta encontrarlas en libertad. Originarios del sudeste asiático, los tarseros pasan la mayor parte de su vida escondidos en espesos bosques, aferrándose a las ramas con sus dedos extraordinariamente largos. Cada ojo es más grande que su cerebro y les proporciona una visión nocturna tan nítida que pueden detectar insectos en plena oscuridad. Pero aún hay más. Los tarseros no solo trepan, sino que saltan. Gracias a sus poderosas patas traseras, pueden saltar más de 3 metros de un solo salto, lo que los hace casi imposibles de atrapar. También pueden girar la cabeza casi 180 grados como un búho, lo que les permite explorar su entorno sin esfuerzo. Estas extraordinarias habilidades los convierten en los mejores cazadores sigilosos de la naturaleza. Sin embargo, los tarseros se enfrentan a graves amenazas. La deforestación y el comercio ilegal de mascotas han llevado a algunas especies al borde de la extinción. No prosperan en cautividad, por lo que los intentos de mantenerlos como mascotas o en zoológicos suelen fracasar. A pesar de su diminuto tamaño, los tarseros desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la salud de sus bosques. Proteger a estos pequeños fantasmas de la selva significa preservar los antiguos ecosistemas de los que dependen. ¿Cuántos secretos más guardan estos fantasmas en miniatura, esperando a ser revelados? Lémures saltarines. El lémur volador de sonda es otro ejemplo fascinante de una criatura cuyo nombre no se ajusta del todo a su verdadera naturaleza. A pesar del nombre, no es un lémur ni es capaz de volar de verdad. De hecho, el lémur volador de la sonda no es un lémur en absoluto, sino un miembro de la familia Cologo, un grupo de mamíferos planeadores nativos del sudeste asiático. Estas extraordinarias criaturas han cautivado a los científicos durante mucho tiempo, pero durante muchos años, los investigadores creyeron que solo había una especie de colugo. No fue hasta un estudio de 2008 que los científicos descubrieron al menos 3 subespecies distintas del colugo de la sonda, arrojando nueva luz sobre la diversidad dentro de este grupo ya fascinante. Una de las características más extraordinarias del lémur volador de la sonda es su capacidad de planear.
Los colugos tienen una membrana de piel similar a la de un murciélago que se extiende entre sus extremidades y su cuerpo, creando efectivamente un traje de alas natural. Esta membrana les permite planear con increíble habilidad y precisión. Si bien no pueden volar realmente como los pájaros o los murciélagos, los colugos pueden planear hasta una asombrosa distancia de 450 pies entre los árboles, lo que los convierte en algunos de los mejores planeadores del reino animal. A pesar de su capacidad para cubrir grandes distancias en el aire, estos mamíferos pesan solo alrededor de 2 libras, lo que les ayuda a navegar por las copas de los árboles con una agilidad impresionante. Sus hábitos nocturnos solo se suman al misterio del lémur volador de Sonda. Por la noche se deslizan silenciosamente entre los árboles. Sus movimientos son tan suaves y misteriosos que parecen casi fantasmales. Si bien no representan una amenaza para los humanos, su capacidad de planear silenciosamente y su esquiva presencia en la oscuridad como una sombra pueden darles una calidad casi de otro mundo. Coloridos y pegajosos insectos palo. Son maestros del disfraz que se mezclan a la perfección con su entorno y pasan desapercibidos tanto para los depredadores como para las presas. Sin embargo, 2 especies de Madagascar, Acroptera manga y Acryoptera meroloco, descubiertas en 2019, desafían esta imagen del monótono insecto camuflado. Estas especies se destacan por sus vibrantes tonos metálicos, con deslumbrantes matices de verde, dorado y morado. Sus llamativos colores los distinguen de la mayoría de los demás insectos palo, que dependen de mimetizarse con su entorno. Sin embargo, esta llamativa belleza tiene una desventaja importante. Si bien los colores brillantes de estos insectos palo ayudan a atraer parejas, también los hacen más visibles para los depredadores. En la naturaleza, donde la supervivencia a menudo se determina por permanecer oculto, destacar puede ser una desventaja peligrosa. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, las especies de Acryoptera han desarrollado un mecanismo de defensa único. Tienen poderosas glándulas en el cuello que secretan sustancias químicas de mal olor que sirven para disuadir a los posibles atacantes. El olor es tan fuerte y desagradable que puede disuadir incluso al depredador más decidido. Esta combinación de atracción colorida y potente defensa muestra la complejidad de las estrategias de supervivencia de la naturaleza. Estos insectos palo de Madagascar, que pueden crecer hasta 9,5 pulgadas de largo, se encuentran entre los más grandes del mundo. Su tono vibrante y su gran tamaño demuestran cómo la evolución equilibra la atracción y la defensa. Estos insectos son a la vez impresionantes y formidables. El pez sapo psicodélico. Esta rareza acuática, con su llamativo patrón caleidoscópico de amarillos, naranjas y rosas, cautivó de inmediato a los investigadores. Sus colores vibrantes, aunque aparentemente llamativos, son en realidad una ingeniosa forma de camuflaje. El pez sapo se mezcla a la perfección con los arrecifes de coral, permaneciendo inmóvil entre la vibrante vida marina mientras espera que la presa también se acerque. La estrategia de caza de este pez es tan perezosa como efectiva. Al permanecer quieto, atrae a presas curiosas que nadan sin darse cuenta hacia su boca ancha y abierta. Es un ejemplo notable de cómo un animal puede usar su entorno para mejorar su supervivencia. Pero la singularidad del pez sapo no se limita a sus hábitos alimenticios. La movilidad de esta criatura es igualmente poco convencional. A diferencia de la mayoría de los peces, el pez sapo psicodélico no está hecho para nadar. No puede deslizarse con gracia por el agua como otras formas de vida marina. En cambio, ha desarrollado un método peculiar de movimiento. Usando sus grandes y fuertes aletas pectorales, el pez sapo salta a lo largo del fondo marino casi como si estuviera caminando. Además de esto, puede impulsarse tragando agua con la boca y expulsándola con fuerza a través de sus branquias, creando suficiente empuje para moverse distancias cortas. Esta forma inusual de viajar hace que el pez sapo sea una criatura peculiar y entrañable, ya que parece moverse de manera espasmódica, casi torpe. Las características extraordinarias del pez sapo psicodélico sirven como recordatorio de la increíble diversidad de vida que se esconde bajo la superficie del océano. Babosa solar. Las babosas marinas suelen pasarse por alto en el reino animal.
Pero una especie, Elysia marginata, ha demostrado que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener habilidades notables. Esta babosa modesta tiene un truco único y extraño. Puede decapitarse y regenerar un cuerpo completamente nuevo. Si bien esto puede parecer algo sacado de una historia de ciencia ficción, es un fenómeno biológico verdadero y raro que solo unas pocas criaturas, como ciertas especies de estrellas de mar y salamandras, son capaces de realizar. Las habilidades regenerativas de Elysia marginata son especialmente fascinantes porque están vinculadas a un hábito dietético especial que le permite sobrevivir y prosperar después de un procedimiento tan drástico. La regeneración de la babosa depende de su dieta de algas ricas en cloroplastos. Al consumirlas, absorbe estos cloroplastos que realizan la fotosíntesis, permitiéndole generar su propia energía solar. Incluso después de decapitarse, la cabeza retiene los cloroplastos y continúa con la fotosíntesis mientras regenera su cuerpo. Esta autodestrucción evolucionó como defensa contra parásitos e infecciones. La babosa puede desprenderse de la parte infectada y regenerar un cuerpo sano en solo 20 horas. Es un ejemplo sorprendente de cómo la evolución puede llevar a adaptaciones extremas para la supervivencia. Clyde Owen, Australia. Es conocida por su increíble vida salvaje, que va desde lo aterrador hasta lo adorable. Una de sus criaturas más lindas es el petauro gigante, un marsupial nativo que parece sacado de un cuento de hadas. Inicialmente, los científicos pensaron que había una sola especie de este petauro peludo. Sin embargo, en 2020, descubrieron 3 petauros gigantes distintos, el del sur, el central y el norte. Si bien sus nombres no son los más creativos, el descubrimiento triplicó su biodiversidad. Pero, lamentablemente, no sus números. Estos petauros enfrentan desafíos severos. En los últimos 20 años, su población se redujo en un impactante 80%, principalmente debido a la deforestación y los devastadores incendios forestales. Estos marsupiales dependen completamente de los árboles de eucalipto para sobrevivir, comiendo solo sus hojas y brotes. Esta dependencia los vuelve increíblemente vulnerables. Sin bosques de eucaliptos, no tienen dónde vivir ni comer. Su capacidad de planeo es fascinante. Gracias a una membrana que se extiende desde los codos hasta los tobillos, los petauros mayores pueden elevarse entre los árboles sin esfuerzo. A menudo mantienen varias guaridas, hasta 20, todas a una distancia de planeo de sus fuentes de alimento. Esta estrategia les ayuda a mantenerse seguros y móviles, pero también significa que un solo incendio forestal puede acabar con todo su hábitat. La supervivencia de los petauros mayores es incierta, pero se están realizando esfuerzos de conservación. Su encanto y singularidad hacen que valga la pena luchar por ellos. Esperemos que se deslicen a través de estos tiempos difíciles y vuelvan a florecer. El esponjoso cubierto de púas. ¿Y si te dijera que hay un erizo diferente a todos los que has visto antes? Más pelusa que pinchos. Así es, a diferencia del típico erizo espinoso, este está cubierto de pelaje suave y afelpado, lo que lo convierte en uno de los erizos más inusuales conocidos por la ciencia. Hace poco, unos investigadores descubrieron 5 especies totalmente nuevas de estos erizos esponjosos en el sudeste asiático. Estos escurridizos animales llevan siglos viviendo en silencio en densos bosques, evitando por completo la detección humana. Son pequeños, nocturnos y expertos en permanecer ocultos, lo que explica por qué acaban de salir a la luz. A diferencia de los erizos normales, que se enroscan en bolas espinosas cuando se sienten amenazados, estas especies de pelaje más suave confían mucho en su camuflaje para integrarse perfectamente en su entorno. Son auténticos ninjas de la naturaleza. Los científicos se apresuran a estudiar estos animales antes de que su población siga disminuyendo. Si estos bosques desaparecen, podemos perder estas especies extraordinarias antes incluso de que comprendamos completamente su biología y comportamiento. La enigmática víbora venenosa. ¿Es una criatura del mito o una serpiente mortal que acecha en la vida real? Recientemente descubierta en las remotas cordilleras del sur de África, esta rara víbora llama la atención por sus elaboradas escamas y su viva coloración. Pero su belleza oculta una naturaleza mortal. ¿Qué la distingue? En primer lugar,
Es una maestra del disfraz, mezclándose a la perfección con la espesa maleza de su hábitat a gran altitud. Estas islas celestes aisladas son ecosistemas de montaña que albergan muchas especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Ese aislamiento explica probablemente por qué esta víbora ha permanecido oculta hasta ahora, en lo alto, envuelta en niebla y nubes. Sin embargo, los científicos no saben casi nada de ella. ¿Cómo caza? ¿Qué potencia tiene su veneno? ¿Cuál es el tamaño de su población? Estas preguntas siguen sin respuesta. Con la actividad humana adentrándose en su refugio de montaña, el futuro de esta misteriosa víbora es frágil e incierto. Descubrimientos de pulpos de aguas profundas. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las profundidades marinas? En una reciente expedición frente a la costa pacífica de Costa Rica, los investigadores identificaron 4 nuevas especies de pulpos de aguas profundas, arrojando luz sobre algunos de los habitantes más crípticos del océano. Un hallazgo especialmente fascinante es el pulpo dorado, que debe su nombre al monte submarino El Dorado, donde vive. Esta especie tiene los ojos pequeños, el cuerpo robusto y los brazos relativamente cortos. Sus hábitos reproductivos son notables. Las hembras ponen sus huevos cerca de los respiraderos hidrotermales. Utilizando el calor de estas fuentes termales submarinas para acelerar la incubación, esta estrategia aumenta las posibilidades de que sus crías sobrevivan en un entorno tan duro. Las otras 3 especies pertenecen al género Mesoctopus y viven más alejadas de los respiraderos. Se diferencian por el tamaño de los ojos, la longitud de los brazos y la coloración. El cangrejo portero de aguas profundas de Massú. ¿Has pensado alguna vez qué extrañas formas de vida habitan las profundidades ocultas del océano? En 2021, unos científicos que exploraban el mar de China Meridional descubrieron una nueva e intrigante especie de cangrejo. Este pequeño crustáceo, llamado Gordanopsis mazupo y cariñosamente cangrejo portero de Massú, vive cerca del monte submarino Chongnan, a unos 897 metros de profundidad, es decir, casi 1000 metros. Su nombre hace honor a Massú, la diosa china del mar, un guiño a sus orígenes en las profundidades oceánicas. El cangrejo portero de Massú tiene un caparazón amarillento y ovalado, de unos 33.4 milímetros de largo y 24.3 milímetros de ancho. Lo que realmente llama la atención son sus patas anaranjadas, inusualmente largas y espinosas, que le dan un aspecto peculiar y distintivo. Pertenece a la familia Homolidae, a menudo llamada cangrejos porteadores, porque transportan objetos como corales o anémonas de mar sobre sus espaldas, utilizando su último par de patas. Este hábil comportamiento les ayuda a protegerse de los depredadores. El descubrimiento del Gordanopsis mazupo añade un nuevo y fascinante miembro a la familia de los cangrejos y pone de relieve lo mucho que queda por explorar en las profundidades oceánicas. Cada hallazgo de este tipo ofrece una visión de la asombrosa biodiversidad que existe bajo las olas y nos recuerda cuántos misterios guarda aún el planeta. La serpiente come caracoles de DiCaprio. Imagina que una serpiente llevara tu nombre. La madre de Leonardo DiCaprio no tiene que imaginárselo. Hay una serpiente llamada Sibón Irmelin DiCaprioae DiCaprio. Esta esbelta serpiente arborícola mide unos 25 centímetros y luce un llamativo diseño de rayas alternas de color canela y marrón oscuro. Destacan sus ojos de color naranja brillante. Por la noche, caza caracoles y babosas entre las hojas de las palmeras a una altura de hasta 3 metros del suelo. Cuando se siente amenazado, no muerde, sino que se enrosca para proteger la cabeza y desprende un olor nauseabundo para ahuyentar a los depredadores. La especie fue bautizada por Leonardo DiCaprio, actor y ecologista, en honor de su madre, Irmalin Indenbirken. Este gesto pone de manifiesto su dedicación a la conservación. Por desgracia, el hábitat de la serpiente se enfrenta a graves amenazas debido a la minería ilegal de oro y cobre. Estas actividades causan deforestación y contaminación, poniendo en peligro no solo a esta especie, sino al frágil ecosistema del que depende. Es increíble la cantidad de vida salvaje que queda por descubrir, y sin embargo muchas de estas nuevas especies se enfrentan a la extinción debido al impacto humano. La pregunta es, ¿cómo podemos salvaguardar estos tesoros ocultos del mundo natural?
Tentacular espectacular. Imagina tener una especie con tu nombre. Para Jeff Reynolds, un apasionado voluntario del acuario de la bahía de Monterey en California, esto se convirtió en realidad cuando los científicos bautizaron a una medusa recién descubierta, Atoya Reynolds, en su honor. Reynolds se había dedicado durante mucho tiempo a la vida marina y sus contribuciones a la investigación oceánica fueron reconocidas de una manera verdaderamente única cuando se identificó esta rara medusa. Atoya Reynolds se encontró exclusivamente en el área de la bahía de Monterey, un lugar conocido por su rica biodiversidad marina. Lo que hace que esta medusa sea aún más notable es su hábitat. Reside en la zona de medianoche del océano, una región oscura a más de 10.500 pies debajo de la superficie. Esta medusa es una maravilla visual, a diferencia de la mayoría de sus parientes. Si bien muchas medusas son conocidas por sus tentáculos largos y colgantes que usan para atrapar presas, Atoya Reynoldsi adopta un enfoque diferente. En lugar de un tentáculo largo, está cubierta con numerosos tentáculos cortos y rizados que le dan una apariencia casi alienígena. Se cree que estos tentáculos desempeñan un papel en la atracción de presas, pero también se suman al aspecto etéreo de la medusa. A pesar de ser una de las medusas más grandes de su familia, midiendo poco más de 5 pulgadas de ancho, Atoya Reynoldsi sigue siendo esquiva. Su tamaño y sus tentáculos únicos no hacen que sea más fácil de detectar en las aguas profundas y oscuras donde vive. Desde su descubrimiento en 2006, los científicos han tenido avistamientos muy limitados de esta esquiva criatura. Solo se han observado 10 especímenes, lo que convierte a la Atoya Reynoldsi en una especie increíblemente rara. Su extrema rareza, combinada con su apariencia alienígena y su hábitat en aguas profundas, ha dejado a los investigadores con muchas preguntas sin respuesta. Gecko de cola de hoja. Descubierto en 2016, este gecko es un verdadero maestro del camuflaje. Puede mimetizarse tan perfectamente con las hojas de su entorno que se vuelve casi invisible para los depredadores. Su apariencia es asombrosamente parecida a la de una hoja, con un cuerpo aplanado y una cola que imita la forma y la textura de las hojas muertas, lo que le proporciona un disfraz casi perfecto. A diferencia de su pariente más pequeño y de nombre más siniestro, el gecko satánico de cola de hoja es más grande y más benigno en su apariencia y nombre, lo que lo hace destacar de una manera más serena. Este fascinante gecko se encuentra exclusivamente en las altitudes más bajas del Parque Nacional de Marojejy, en el norte de Madagascar, una región conocida por sus densos bosques y rica biodiversidad. Sin embargo, el hábitat especializado del gecko está cada vez más en peligro debido a la tala ilegal y la destrucción del hábitat. La distribución limitada de Uroplatus phanerythra significa que su supervivencia depende en gran medida de la preservación de estas áreas forestales específicas. A medida que el bosque continúa siendo amenazado por la actividad humana, los científicos están preocupados por el futuro del gecko debido a 2 amenazas principales: la pérdida de hábitat y el comercio ilegal de mascotas. Su apariencia única hace que los ejemplares, especialmente los más grandes, sean muy codiciados en el mercado negro. Esto, junto con la destrucción del hábitat, pone en riesgo su supervivencia. Olinguito hoz. Los carnívoros son un grupo de mamíferos conocidos por sus hábitos de consumo de carne, pero no todos los miembros de este grupo son carnívoros estrictos. Una excepción particularmente adorable es el olinguido, una especie que fue descubierta oficialmente en 2013. Este pequeño mamífero nocturno reside en los bosques nubosos de los Andes, que se extienden por Colombia y Ecuador. Estos bosques brumosos y frondosos, con sus árboles imponentes y ecosistemas vibrantes, brindan un hogar ideal para el olinguito, una criatura perfectamente adaptada a la vida entre las nubes. Los olinguitos son diminutos para los estándares de los mamíferos, pesan solo 2 libras y miden menos de 15 pulgadas de largo, lo que los hace aproximadamente del tamaño de un gato doméstico. A pesar de su pequeña estatura, son ágiles y expertos en navegar por el denso dosel del bosque. Su dieta es bastante variada y consiste principalmente en frutas, insectos y néctar que buscan en los árboles. Esta dieta variada refleja su adaptabilidad y la riqueza del entorno forestal en el que habitan,
Los solinguitos viven en altitudes elevadas, escondidos entre el denso follaje. Su naturaleza elusiva, tamaño pequeño y hábitos nocturnos dificultaron su detección hasta 2013, cuando un estudio detallado permitió identificarlos como una especie distinta de los solingos. Su descubrimiento nos recuerda cuánto queda por explorar en el mundo natural. ¿Qué tan pequeño puede llegar a ser un lagarto en 1.000.000? Bruquicia nana. Si te estás imaginando algo diminuto, piensa en algo más pequeño. En 2021, los científicos descubrieron la Bruquicia nana, un camaleón de Madagascar tan pequeño que podría caber en la punta de un dedo. Con apenas media pulgada de tamaño, es oficialmente el reptil más pequeño del mundo, destronando a su primo, el Brachysia micra, ahora apodado humorísticamente como el no tan micra. Esta pequeña maravilla vive en el suelo de la selva tropical, donde caza criaturas minúsculas como ácaros y colémbolos. Durante el día está activo y alerta, pero por la noche se retira a la seguridad de la hierba para descansar. A pesar de su notable descubrimiento, los investigadores saben muy poco sobre este camaleón. Hasta ahora solo se han encontrado 2 individuos, lo que sugiere que podría estar en peligro crítico de extinción. La pérdida de hábitat debido a la deforestación ha ejercido una enorme presión sobre esta especie. Sin embargo, hay un rayo de esperanza. La selva tropical donde se encontró Bruquicia nana recientemente quedó bajo protección. Esta medida podría salvaguardar su futuro y el de innumerables otras especies no descubiertas. ¿Podría existir un reptil aún más pequeño? La impactante araña azul. Si creías que las arañas ya no podían sorprenderte, espera a conocer la tarántula azul eléctrica. Este increíble arácnido brilla con un brillante tono azul neón. Se encontró en lo más profundo de los manglares de Tailandia y no solo es rara, sino absolutamente cautivadora. El llamativo color azul no procede de pigmentos, sino de estructuras microscópicas en sus pelos que reflejan la luz, dándole un aspecto brillante, casi de otro mundo. Sorprendentemente, los científicos lo han descubierto hace poco. Es la primera tarántula azul eléctrica identificada en hábitats de manglares. ¿Por qué evolucionó hacia un color tan vivo sigue siendo un misterio? Algunos investigadores creen que el azul le ayuda a pasar desapercibido bajo una luz específica. Otros sugieren que actúa como advertencia para los depredadores. En cualquier caso, esta araña parece sacada de una película de ciencia ficción. ¿El problema? Su entorno de manglares está desapareciendo rápidamente. Los manglares de Tailandia están siendo talados para la agricultura, lo que pone en peligro a esta deslumbrante araña antes de que comprendamos plenamente su ecología. Los conservacionistas se apresuran a salvar su hogar, pero el tiempo se acaba. La ardilla diminuta que desaparece. ¿Crees que sabes cómo es una ardilla rara? Piénselo otra vez. La ardilla enana del Amazonas es tan escurridiza que incluso a los científicos les cuesta encontrarla. Esta maravilla en miniatura es una de las ardillas más pequeñas de la Tierra y una auténtica experta en sigilo de la selva tropical. Recientemente, unos investigadores que exploraban bosques vírgenes peruanos se toparon con este pequeño secreto. Lo desconcertante es que nadie sabe exactamente cuántas de estas ardillas existen, ni lo que hacen la mayor parte del tiempo. Son maestras del escondite. Se cree que estas diminutas ardillas desempeñan un papel vital en la dispersión de semillas, ayudando a mantener el Amazonas exuberante y sano. Pero rastrearlas es casi imposible. Su arma secreta: sigilo y agilidad extremos. A diferencia de las ardillas comunes, que se escabullen a plena vista, estas pequeñas criaturas se refugian en zonas densas y tranquilas del bosque, donde las sombras les ayudan a desaparecer. Además, su diminuto tamaño hace que pasen desapercibidas, parpadean y desaparecen. Pero aquí está la gran preocupación. La deforestación está destruyendo rápidamente su hábitat. Si el Amazonas sigue reduciéndose, corremos el riesgo de perder esta extraordinaria especie antes de que comprendamos plenamente su importancia. El misterioso ratón nadador. ¿Sabías que hay un ratón que es un experto nadador? Parece increíble, pero es cierto. Escondido en las profundidades de la selva amazónica, los científicos descubrieron recientemente un ratón semiacuático diferente a todo lo conocido hasta ahora.
Mientras que la mayoría de los ratones evitan el agua, este prospera en ella. Equipado con patas palmeadas y un cuerpo aerodinámico diseñado para nadar, se mueve por arroyos y ríos como una pequeña nutria. Los investigadores creen que caza insectos acuáticos y peces pequeños, lo que lo convierte en uno de los roedores más raros jamás encontrados. Lo increíble es que este ratón ha estado oculto a plena vista todo el tiempo, escondido en los densos bosques de Perú. Al tratarse de un descubrimiento tan reciente, los científicos saben muy poco sobre su comportamiento o el tamaño de su población. Y con la deforestación que amenaza la Amazonia, el hábitat de este ratón está desapareciendo antes de que podamos estudiarlo adecuadamente. Si un ratón nadador puede pasar tanto tiempo desapercibido, imagínense qué otras criaturas desconocidas pueden estar ahí fuera esperando a ser encontradas. El pez globo de aguas profundas. ¿Crees que los extraterrestres solo existen en el espacio? Piénsalo otra vez. El pez globo de las profundidades marinas podría hacerte cambiar de opinión. Descubierto recientemente en las profundidades del Amazonas, esta extraña criatura es tan estrafalaria como sugiere su nombre. Su cabeza gelatinosa, parecida a una mancha, le da un aspecto fantasmal, casi extraterrestre. Los científicos creen que este cráneo blando le ayuda a sobrevivir a la presión submarina extrema, permitiéndole vivir donde la mayoría de los peces no podrían. Incluso los investigadores más experimentados se quedaron atónitos cuando lo vieron por primera vez. Vive en algunas de las aguas más profundas y de más difícil acceso, pero no se sabe prácticamente nada de cómo se alimenta, caza o cuántos peces existen. Es como un secreto envuelto en una mancha, pero hay un grave problema. Su hábitat está amenazado. La contaminación, el cambio climático y la destrucción del hábitat podrían poner en peligro a esta misteriosa especie antes incluso de que tengamos la oportunidad de aprender más sobre ella. El pez fantasma del Antártico. ¿Ha oído hablar de uno de los misterios más fríos y profundos del océano? El pez dragón anillado, también llamado Acharotaxus guldei, fue descubierto recientemente en las gélidas aguas que rodean la Antártida. No es un pez cualquiera. Esta especie prospera en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, cerca de aguas heladas donde la mayoría de las criaturas perecerían. Produce proteínas anticongelantes especiales en su sangre que evitan que se congele por completo. Esa es la evolución en su forma más impresionante. Lo que hace que este pez dragón sea aún más fascinante es que pertenece a un grupo raro de depredadores de aguas profundas que rara vez se ven vivos. Tiene un cuerpo largo y delgado con rayas oscuras, lo que le da un aspecto sacado de una historia de terror de aguas profundas. Dado que se encontró en un lugar tan remoto, los científicos creen que hay muchas otras especies desconocidas acechando bajo la superficie helada de la Antártida. ¿El peligro? El cambio climático está provocando que el hielo se derrita más rápido que nunca, lo que podría afectar gravemente la vida en aguas profundas como esta antes de que tengamos la oportunidad de comprenderla por completo. El fantasma de las profundidades. ¿Has oído hablar de una ballena tan rara que nadie la ha visto viva? Conoce a la ballena dentada de pala, la especie de ballena más rara de la Tierra. Este misterioso animal permanece en gran parte desconocido, con solo un puñado de especímenes recuperados, todos hallados varados en las costas del Pacífico Sur. La especie se identificó por primera vez en 1872, cuando se descubrió una mandíbula en la isla Pitt de Nueva Zelanda. Desde entonces, solo se han registrado 6 especímenes confirmados en un lapso de 150 años, lo que la convierte en la especie de ballena menos estudiada del planeta. Se cree que estas ballenas viven en las profundidades del Océano Pacífico Sur, saliendo a la superficie con tan poca frecuencia que los encuentros con humanos son casi imposibles. En julio de 2024, un macho de ballena dentada de pala, casi perfecto, de 5 metros, fue encontrado varado cerca de Otago, Nueva Zelanda. Este raro evento brindó a los científicos una extraordinaria oportunidad para examinar la especie de rana desaparecida de las montañas. Centrémonos en una de las ranas más raras que existen, la rana Bau Bau. Si este nombre no te suena familiar, no estás solo.
Este pequeño anfibio es tan esquivo que incluso los investigadores dedicados lo encuentran difícil de localizar. Originaria de una pequeña zona en la meseta Baw Baw de Australia, esta rana ha estado jugando un intenso juego de las escondidas con la ciencia durante décadas. Pero hay esperanza. Los conservacionistas trabajan incansablemente para salvar a estas ranas. Han iniciado programas de cría en cautiverio e incluso han equipado a algunos ejemplares con pequeños radiotransmisores para monitorear sus movimientos en la naturaleza. Sí, ranas con dispositivos de rastreo. La conservación de la vida silvestre se ha vuelto altamente tecnológica. La pregunta apremiante sigue siendo: ¿podrán estos esfuerzos salvar a la rana Baw Baw de la extinción o se convertirá en una de las especies perdidas más enigmáticas de la naturaleza? ¿Cuál de estas misteriosas criaturas te pareció más fascinante? Saltamontes. Los saltamontes son algunos de los insectos más diversos y fascinantes de la Tierra. Con miles de especies que varían en forma, tamaño y apariencia, estas peculiares criaturas han evolucionado para mimetizarse perfectamente con sus entornos, a menudo imitando espinas, hojas u otras partes de las plantas para evitar a los depredadores. En 2020, el entomólogo en formación Brendan Morris hizo un descubrimiento emocionante en el Museo de Historia Natural Carnegie. Mientras examinaba una colección de insectos, Morris identificó una nueva especie de cigarra que nunca se había visto antes. Este insecto único le llamó la atención debido a sus distintivos pelos en las patas y genitales inusuales, lo que lo impulsó a llamarlo Kaikaya Gaga, en honor a la icónica estrella del pop Lady Gaga. Las cigarras son fascinantes no solo por su apariencia, sino también por sus hábitos alimenticios. A diferencia de los mosquitos, que chupan sangre, las cigarras se alimentan de la savia de los árboles. Lo hacen perforando la corteza de los árboles con sus piezas bucales especializadas y secretando saliva para mantener el agujero abierto, lo que les permite beber la savia continuamente. Este método de alimentación puede parecer simple, pero es un proceso esencial para las cigarras y las plantas de las que se alimentan, creando una relación única en el ecosistema. A pesar de su aspecto a menudo extraño e intimidante, estos insectos desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de sus hábitats. Kaikaya Gaga, al igual que otros insectos, posee características que le permiten mimetizarse perfectamente con su entorno. Dermaphis donaldtrumpi. En 2018, se descubrió en Panamá un fascinante anfibio ciego parecido a un gusano y se le dio el nombre de Dermaphis donaldtrumpi. Esta criatura inusual, que excava bajo tierra y tiene un método único de alimentar a sus crías mudando su piel, recibió el nombre en referencia al expresidente como una forma de protesta. Una empresa con sede en el Reino Unido que se oponía a las políticas medioambientales de Donald Trump eligió el nombre para llamar la atención sobre su postura en cuestiones medioambientales. El Dermophis donaldtrumpi es un excelente ejemplo de la extraña adaptabilidad de la naturaleza que encarna la capacidad de la vida para evolucionar de formas inesperadas y misteriosas. Curiosamente, Dermophis donaldtrumpi no es la única especie que lleva el nombre de un presidente. Barack Obama también tiene una variedad de especies nombradas en su honor. De hecho, un total de 14 especies han recibido su nombre, incluido el lagarto extinto Obamadón. Estos nombres sirven como una interesante intersección entre la ciencia y la cultura, mostrando cómo los descubrimientos en el mundo natural a veces están influenciados por figuras y eventos humanos. Estos peculiares nombres científicos resaltan el lado lúdico y a veces políticamente cargado de nombrar nuevas especies. Al conectar la biodiversidad con figuras culturales o políticas prominentes, los científicos a menudo agregan un elemento de creatividad y comentario a sus descubrimientos. Ya sea una protesta, un homenaje o simplemente una coincidencia peculiar, los nombres dados a especies como Dermaphis donaldtrumpi y Obamadón nos recuerdan la relación dinámica entre el mundo natural y el mundo de la cultura humana. Zombies de las profundidades. En las profundidades del Golfo de México, los científicos hicieron una observación escalofriante. Los caimanes muertos arrojados al fondo del océano fueron devorados rápidamente por un extraño y espeluznante elenco de criaturas de las profundidades marinas. Un caimán fue devorado por crustáceos gigantes, mientras que otro simplemente desapareció sin dejar rastro.
Pero el destino más inquietante le tocó al tercer caimán, que fue devorado por gusanos Osodax. A menudo llamados gusanos zombies, estas criaturas tienen un método de alimentación realmente extraño. Al carecer de boca o estómago, utilizan zarcillos especializados para extraer nutrientes directamente de los huesos. Los gusanos Osodax son un ejemplo fascinante y a la vez inquietante de la eficiencia de la naturaleza. En un entorno tan extremo como las profundidades marinas, donde la comida es escasa y la presión es aplastante, estos gusanos han desarrollado una forma extraordinaria de sobrevivir. Su capacidad para descomponer y alimentarse de huesos, a los que muchas otras criaturas no pueden acceder, les permite prosperar en un entorno en el que otros no podrían hacerlo. El término gusano zombie es una descripción adecuada, ya que estas criaturas esencialmente reaniman los restos de animales muertos, desempeñando un papel crucial en el ecosistema del océano al reciclar nutrientes. Este descubrimiento en el Golfo de México es solo un ejemplo de cómo la vida en las partes más profundas e inhóspitas de nuestro planeta se ha adaptado de las formas más inusuales y a menudo espeluznantes. Nos vemos en el próximo video.